Floricanto presenta. Número 108 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de la tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él la expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Bueno, la palabra de Jesús, porque estamos hablando de que inicia la predicación del reino de los cielos, y esa predicación está dirigida con palabras, pero palabras acompañadas de signos, acompañadas de milagros. La palabra y los signos hacen un tándem indisoluble en la vida de Jesús. Algo así como acontece también en los sacramentos. Los sacramentos son palabras, pero también están acompañados de signos. Eso la Iglesia lo ha tomado de Jesús. Jesús predica a través de palabras y a través de signos. El hecho de que llamemos también a los milagros de Jesús, les llamemos signos, ya es bastante elocuente. Es elocuente. Porque Jesús rechazó la pretensión de realizar milagros por los milagros, cuando únicamente pretendían responder a la curiosidad del hombre. Acordaros de que cuando Herodes pretende que Jesús haga un milagro delante de él, pues a modo de espectáculo, Jesús rechazó tal cosa. Era como una profanación, hubiese sido como una profanación de la acción de Dios. Los milagros están hechos con una clara intencionalidad y por eso se les llama signos. Signos. Ya sabéis ese refrán que dice que cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Algo así pasaría aquí con los milagros, ¿no? Cuando los milagros apuntan a los dones que Dios quiere darnos, a los dones celestiales que Dios quiere darnos, sería de necios, sería no haber entendido nada si nos quedásemos mirando al dedo, ¿no? Que es lo que quizás Herodes o otros que allí miraban curiosos a Jesús pudieron, ¿no? Pues pudieron quizás caer en esa tentación. Las palabras de Jesús, digo, estaban acompañadas de signos que eran reveladores, signos que eran reveladores de quién es, de la identidad de Jesús. Pero si éste no viniese de Dios, no podría hacer estos milagros. ¿Cuándo se ha escuchado que un pecador puede hacer curaciones como estas que este hombre está haciendo? Si fuese un pecador no podría hacer estas curaciones. Claramente los milagros se convirtieron en signos de la identidad de Jesucristo. Pero al mismo tiempo también los milagros no solo son signos que testifican quién es Jesucristo. En ese sentido tendrían como un sentido apologético, ¿no? De identificar que quien hace milagros tiene que ser Dios. Tiene que ser el enviado de Dios, si no, no podría hacerlos. Un hombre no puede hacer milagros. Pero además de este sentido apologético, los milagros también muestran cómo es el corazón de Dios. Porque los milagros de Jesucristo no son milagros que estén hechos al margen de la misericordia que Dios tiene por el sufrimiento del mundo. Son milagros que se compadecen del sufrimiento del hombre, se compadece de los enfermos, se compadece de la mujer viuda que llora por la muerte de su hijo único, se compadece por la carencia del hombre, por aquellos novios que se habían quedado sin vino en sus bodas. Todos los milagros también son reveladores de la misericordia de Dios que se compadece del hombre. Son como un adelanto de una mostración del don de Dios. Pero pasa lo siguiente, que aunque Jesús hizo muchos milagros, también vamos a decir que la mayoría de los
enfermos del tiempo de Jesús continuaron siendo enfermos, sanó a algunos, pero muchísimos no fueron sanados. Y es más, aquellos que sanó Jesús fueron sanados durante un tiempo, porque luego volverían a enfermar. Y aquellos milagros de resurrección que hizo Jesús, pues eran milagros que, claro, que volvían a una vida temporal que luego volverían a fallecer, ¿no? Luego, los propios milagros de Jesucristo dejaban patente que la finalidad con la que Jesús los estaba realizando no era acabar con el sufrimiento de esta vida, no. Jesús no pretendió con sus milagros que se adelantase la felicidad eterna del cielo a la tierra, que desapareciese la cruz, que desapareciese el sufrimiento. No, eso no fue así. Más bien, con esos milagros él lo que estaba era anunciando, queriendo mostrar que el sufrimiento verdadero, el último sufrimiento, el sufrimiento último que provoca, que roba la felicidad del hombre es el pecado. Y todos los milagros eran como una pequeña, una mostración de que el don principal de Jesucristo era el perdón de los pecados. Aquel episodio de Jesús en el que lo tenéis en Lucas capítulo 5, a partir del versículo 17, cuando se dice que aquel paralítico que estaba postrado en una camilla es descendido desde el tejado de una casa ante Jesús, y entonces cuando Jesús le perdona los pecados, allí se produce un escándalo y se dice, ¿qué es más? ¿Decirle a tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te digo a ti, levántate, coge tu camilla, echa a andar. Es decir, los milagros de Jesucristo son una mostración del don de la gracia, del perdón de los pecados. Todos ellos ni siquiera son capaces de aproximarse al milagro de los milagros, que es el del perdón de los pecados, el milagro de la gracia. Se añade también en este punto 108 que entre los milagros de Jesucristo se incluye también el de los exorcismos, el del poder de Jesucristo sobre Satanás. Tenéis ese texto en Mateo 12, 28, es un texto en el que se subraya que obviamente si Jesucristo tiene la capacidad de expulsar a Satanás, es que lo hace con la fuerza de Dios. Dice, pues si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos son un signo de que el reino de Dios está presente en Jesucristo, sino cómo Satanás es expulsado de esa manera. Ellos son una anticipación, los exorcismos son una anticipación de la victoria definitiva de Jesucristo en la cruz, donde en su obediencia al Padre derrota definitivamente a Satanás. Glorica.